Bendiciones, saludos, otro programa más con la doctora Mildred Sierra. Hoy tenemos un podcast poderoso, grande, con una información muy precisa, muy importante para este momento. Me costó trabajo traer esta información, pero quiero compartirla contigo. Quiero que aprendamos juntos qué está hablando el mundo, qué está hablando el ministerio, qué está hablando la ética. Y hoy vamos a estar hablando de la ética ministerial. Es una investigación muy importante para cada uno de nosotros. Yo como ministro me apunto en medio de esta situación donde la sociedad, cómo nos está mirando. Y hay un declive en la confianza pública, en lo que se llama ética ministerial. Miren lo que se dice. Según la encuesta de Gallup en el 2023, solo el 32% de los estadounidenses consideran que los pastores tienen altos niveles de honestidad y ética. Eso me preocupa un montón, déjeme decirlo, porque en el 2023, estamos en el 2025, o sea que 2 años anterior a ahora, el 32% de los estadounidenses consideran que los pastores tenían altos niveles de honestidad y ética, y ha caído un 67% en este momento. Solamente, las estadísticas dicen que el 67% se ha decaído en lo que se llama en la honestidad y la ética ministerial, como se comparaba en el 1985. Es un número muy significativo. Ha tenido una caída de un 67% en lo que nuestra sociedad, nuestro lente está mirando en la conexión pastoral, en la ética pastoral ministerial. Es bien importante traer estos avances. ¿Por qué? Porque nosotros somos un lente, somos un ojo para el mundo en el público, y tienen que mirarnos como Cristo nos mira, y nosotros somos el reflejo de Jesucristo. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que está trayendo esto al lente público, y es que no estamos teniendo un alto rendimiento de lo que es la honestidad y la ética, y tenemos que trabajarlo, tenemos que apuntarlo y mirarnos. Además dice que el 20% opinan que estos estándares son bajos y muy bajos. Claro que están bajos, demasiado. ¿Qué está pasando en el medio del ministerio? Dice que hay una renuncia por agotamiento ministerial. Eso baja la honestidad de nuestro liderazgo y de nuestro pastorado cuando viene el agotamiento y viene el cansancio ministerial. Dice que la organización Lausanne informa que aproximadamente 1.500 trabajadores ministeriales en Estados Unidos, pastores y misioneros, abandonaron su labor cada mes, en parte debido al agotamiento. Este fenómeno está vinculado con la falta de apoyo emocional y espiritual, lo que puede derivar en conductas pocas éticas. Miren esto. Es que dice que 1.500 entre pastores y misioneros estaban mensualmente abandonando sus ministerios por agotamiento, pero también se le está añadiendo el problema el problema emocional de su vida. Tienen problemas la falta de apoyo emocional y espiritual está decayendo en medio del trabajo que está haciendo el ministro o el líder o el misionero. Esto es preocupante, ¿verdad? Porque estamos hablando de percepción, estamos hablando del lente, del ojo a la comunidad, de ese lente que nos está mirando. Entonces, tenemos que trabajar con esta situación, las desconexiones, la falta de vivencias, el apoyo emocional. Las personas piensan que los pastores no tienen problemas emocionales, que no le da cansancio, que no le da dolor, que no tienen familia, que pasan por necesidades, que no tienen enfermedades, que no tienen problemas financieros. La realidad es que en el mundo anterior, en el 1985, un pastor nunca dejaba ver lo que sentía y lo que se expresaba, y estaba en luz público y todo el mundo tenía un respeto, y las personas no eran más conocedoras tan grandemente del evangelio como hoy en día, y de lo que es el estado financiero y de las sociedades como han crecido en Estados Unidos. Entonces, hoy en día se nos hace para el 2023 dar una imagen errónea de lo que somos, porque somos un lente público donde quiera que estamos, conectamos con todo el mundo. Dice que hay una percepción de la ética ministerial. Dice que la encuesta
de honestidad y ética para el 2023 de Gallup encontró que menos de la mitad, un 45%, cree que los pastores tienen estándares promedio de honestidad y ética, mientras que el 1 de cada 5, un 20%, dice que esos estándares son bajos y muy bajos. Te lo sigo mencionando porque esa estadística nos está mostrando a nosotros que la mitad, que menos de la mitad cree que los pastores tienen estándares promedios, que el otro 55% piensa que no hay estándares de honestidad y de ética en el ministerio. Eso nos trae un sinnúmero, ¿verdad?, de situaciones que nos dan un percep de que no estamos haciendo las cosas como Dios nos ha llamado a hacer. Y esto es increíble, ¿verdad? Esto nos hace un paréntesis, nos dice, hay una urgencia dentro del ministerio, hay una urgencia dentro de nuestras iglesias. ¿Qué interpreta esto? Estas cifras reflejan la necesidad urgente de fortalecer la formación ética y el rendimiento de cuentas en el ministerio. Hoy en día se levanta mucho liderazgo sin dar cuenta de lo que se está haciendo. ¿Qué te estoy hablando de todo esto? Que hay principales causas de la falta de ética. ¿Cuántas son esas faltas? Esa falta que tenemos en la formación de la ética. Falta de información. Muchos líderes no reciben educación formal en ética ministerial. Miren, tenemos muchos pastores y ministros y líderes que están graduados de universidades, están graduados con mucho conocimiento, pero en la parte de la ética ministerial no ha sido uno de los puntos que más se establece en las universidades, que se establece en nuestros marcos de enseñanza para el liderazgo. Tenemos un problema del que la moral está relativa. Ajustes de principios según la convivencia personal. No estamos ajustando, no estamos dándole valor a los principios que tenemos que tener, como es vivir una vida completamente alineada al Señor. Hoy en día el divorcio ha sido uno de los más grandes escándalos dentro de los ministerios y dentro del pastorado. El abuso sexual ha traído mucha confrontación, el abuso sexual, el recasamiento, el adulterio dentro de las congregaciones, donde no hay una moral, donde no hay unos valores de la familia establecidos por Dios. Nos toca a todos. Yo sé que hay circunstancias y hay situaciones muy difíciles que hemos tenido que trabajar como pastores dentro de nuestras relaciones de matrimonio. En el 1985 estos escándalos no sucedían. Todo el mundo se mantenía en el ministerio, la ética, la moral, cómo las personas trabajaban en su hogar y esa formación y esos valores en el hogar eran más precisos porque no había lo que hoy en día. Por hoy en día somos un lente, estamos en el lente público donde nos están mirando y estas causas han traído mucho enfado, mucha estadística donde no se tiene conocimiento de la honestidad del pastor, del líder, del ministro en este tiempo, y tenemos que trabajar con esto. El abuso de poder, las manipulaciones emocionales y espirituales y financieras en la congregación han sido uno de los que ha dañado la investigación de la economía y el porciento de donde la gente habla de la ética ministerial, donde ya no creen en la honestidad de los pastores. Wow, dice, esta pastora está hablando de un tema que como pastora lo está trayendo. Sí, porque yo trabajo para el reino de los cielos, yo trabajo para Cristo. Y si algo está afectando nuestras congregaciones, está afectando hoy en día el evangelio, está afectando que la gente no crea y que no siga congregándose, vamos a hablarlo, vamos a trabajar. Dice la palabra que no todos los que todos los que dicen Señor, Señor son llamados, y no todos los que están llamados están preparados para el ministerio. Por eso es que es de urgencia que todos nosotros tomemos posición de no dañar los valores, de no dañar lo que Dios ha establecido, de no dañar nuestra vida espiritual y nuestro testimonio ante la formación de la gente. Nuestros testimonios son claves para las personas. Hoy en día el recargamiento una y dos o tres veces dentro del ministerio como pastores y líderes es una forma muy grande de verlo cuando no se va a la parte de la reconciliación y de trabajar los asuntos que hay que trabajar dentro del matrimonio, dentro de las familias, dentro de los pastores, dentro de los misioneros, dentro del liderazgo. Claro, se nos hace más fácil salir de airosos
Y hay situaciones que tenemos que trabajarlas. Yo sé que hay situaciones en que esto depende de dos personas que estén alineados, que lo quieran hacer, pero ¿qué está diciendo Cristo de nosotros? ¿Qué está diciendo el mundo de nosotros? Estas son las estadísticas que el mundo está hablando. Está hablando del poder, está hablando del abuso, el abuso emocional, de tomar las personas y abusar emocionalmente. Usted tiene que, mire, yo como ministro trabajo mucho con líderes y es muy triste cuando yo estoy en una conferencia y me están diciendo, por favor, que yo no salga en el video, que yo no salga en esta conferencia, porque yo no le pedí permiso a mi pastor y a mi iglesia para estar en esta conferencia, porque mi pastor no me deja ir a conferencias a menos que no sean de la iglesia. Usted me disculpe. Usted me hable, cada persona tiene derecho a tomar la decisión que necesita. Usted orienta a su iglesia y le da lo que necesitan, pero si una persona tiene la disponibilidad y tiene el deseo, esa persona no es un ente suyo que usted puede manejar. Entonces ahí está el abuso de poder, el abuso emocional, porque esa persona está dañada emocionalmente, no le va a rendir. No le va a rendir completamente lo que Dios tiene, porque usted solamente es parte de llevarlo a puerto seguro. El dueño de su vida y el dueño de su ministerio es Jesús. Usted es un formador para que sea hecho grande en medio de la circunstancia, en medio de lo que Dios llamó. La falta de rendimiento de cuentas se ha prestado en una situación muy, muy grande. La gente hoy no quiere ser supervisada. Hoy la gente no quiere ser corregida. Hoy los líderes, los pastores se levantan. Hoy en día están en una iglesia y son líderes en una congregación. No les gustó lo que pasó en la congregación. Tienen un ministerio y vienen y levantan y van a pastorear sin una preparación, por no rendir cuentas, por no andar y no ser corregidos dentro del ministerio, que no se supervisen, que no se corrijan, que no se le corrijan el comportamiento inapropiado. ¿Cuánto está trayendo eso daño a nuestras vidas, a nuestra gente? ¿Qué tenemos en nuestro? Que el código de ética para los pastores está siendo completamente dejado. Tenemos que tener responsabilidad ante Dios y la integridad de la conducta ejemplar en medio de la iglesia. ¿Qué nos dice el código de ética profesional? Mire lo que dice, aún aquí tenemos diferentes tipos de iglesias que tienen sus documentos y sus códigos de ética ministerial. La Comunidad de Gracia la establece para responsabilizar y tener una integridad, y tiene que tener una conducta de ejemplo para estar responsable sobre su llamamiento o sobre la imagen que ellos trabajan para poder darle a usted cobertura. Los pastores de Comunidad de Gracia tienen que tener responsabilidad primeramente ante Dios y tener una integridad y tener conducta ejemplar para ejercer. A la gente no le gusta. Aún la arquidiócesis de Milwaukee, que llama un código de ética profesional, tienen que tener integridad, respeto, bienestar personal y supervisión ética. ¿Cómo habla cada iglesia? Iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Enfatiza la conducta profesional y ética y liderazgo ejemplar para ejercer bajo estos ministerios. Principios éticos en el ministerio, en la iglesia del pacto. Conducta ética basada en las escrituras, advertencia sobre el abuso de poder. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay unas recomendaciones, que hay documentos que hablan de la ética. Cada uno de los que te he mencionado son documentos que están establecidos para que los líderes los puedan estudiar y aplicar estos códigos, adaptándolos a la realidad de su ministerio y de la comunidad. Están hechos ahí. Hay documentos que establecen los códigos de ética para tú establecer dentro del ministerio. Hay textos bíblicos que nos llevan al conocimiento de lo que Dios ha establecido. Hay textos bíblicos que nos llaman. Mire, mis amados, yo traigo esto porque yo como consejero, como ministro y como conferencista trabajo mucho lo que es trabajar con ministerios, con pastores, con líderes, con universidades. Y es bien difícil encontrarte con gente que tienen grandes posiciones, están con grandes ministerios, muy poderosos, pero sin ética. No tienen ética ministerial, no tienen modelaje, no han sabido morirse a ellos para que Cristo viva en su vida. ¿Qué nos habla de la integridad y de la justicia en la conducta? Romanos 13, del 3 al 4, que nos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres
pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, temed, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios nos trae integridad, Dios nos trae que tenemos un beneficio, Dios nos trae que tenemos que trabajar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros no tenemos que mirar lo que trae mal, sino estamos correctos en lo que Dios nos ha establecido. En medio de todas las cosas tendremos valor. Tenemos otro texto que nos habla, ¿verdad?, de las características del liderazgo espiritual, que son irreprensibles, sobrio, hospitalitario, aptos para enseñar. ¿Dónde lo encontramos? Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Desde el 1 hasta el 7 hay unos requisitos que la palabra establece. Los tengo que repetir, mis amados. Este podcast está hecho para que usted tenga y tome enseñanza y se eduque. Temas que nadie habla, pero hay que hablarlos porque estamos siendo el lente, el ojo de la comunidad, y Dios quiere que nuestra vida sea de bendición y sea de bendición. Pastor que me escucha, líder que me escucha, ministerio que me escucha, Dios nos ha llamado, como dice Primera de Timoteo 3, desde el versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer. No puedes tener dos mujeres, perdóname. No puedes decir que eres un ministro de Dios y tienes una esposa y tienes otra mujer. Eso es imposible. Tienes que ser sobrio. Tienes que ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tienes que conocer la palabra. Tienes que ser decoroso. Tienes que ser prudente. Cuidado. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea que tú no robas. Sino amable, apacible y no avaro. Y mira esta palabra, sino amable. Esta soberbia, este orgullo, esto que se ha desatado dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, por posiciones. Miren, nosotros somos servidores de Dios y la amabilidad es parte de Dios y tenemos que ser apacibles. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar la casa de Dios? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Alguien me preguntó que era un neófito. Uno que le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Uno que no conoce Biblia. Que el enemigo lo va a usar para lastimar y herir. Porque se levantó, porque tiene gracia, porque tiene palabrería, pero no tiene conocimiento de Dios. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y un lazo del diablo. Si el mundo te ve que tú le fallas a Dios, si el mundo está viendo que Dios te está estableciendo y tú no le das ámbito a lo que Dios ha establecido dentro de ti, ¿cómo el mundo va a ver a Dios a través de ti? En Deuteronomio hay una palabra muy poderosa ahí cuando Dios levanta a los jueces, ¿verdad? Si vamos a Deuteronomio 16, quiero trabajarla porque Dios establece que Él necesita jueces y líderes que aplicar juicio justo. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Por eso nosotros tenemos que traerle a Dios. ¿Qué hacemos con lo que Él nos dio en el ministerio, en su palabra? Y tenemos otras personas sobre nosotros, a quien nosotros le tenemos que rendirle cuentas. Tenemos en Tito algo muy importante que nos trae, ¿verdad? Y es la responsabilidad y el dominio propio. Tito es uno de esos libros, ¿verdad?, que nos trae para que nosotros pongamos por uso lo que Dios nos ha establecido. En Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, esos que padecen y le dan las rabietas y no se controlan. No dado al vino, no pendiciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Aleluya, porque Dios es maravilloso, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es tan importante esta interpretación de la Biblia, que dice, la Biblia establece que la autoridad ministerial debe basarse en la integridad, en la justicia y la capacidad de guiar la congregación con ejemplo.
¿Qué te quiero decir? Implementa códigos de ética claros, capacitaciones continuas, haz redención de cuentas, establece comités o supervisores que evalúen la conducta ministerial, red de apoyo emocional y espiritual, busca consejería, mentoría para prevenir el agotamiento y las conductas inapropiadas. Implementa códigos de ética, claro, guías de comportamiento para todas las actividades ministeriales. Esas capacitaciones continuas, cursos y talleres sobre ética y liderazgo cristiano. ¿Cuál es mi conclusión en medio de todo? La ética ministerial no es solo una cuestión de administrativa, sino un reflejo de la fe y del testimonio cristiano. Integrar las enseñanzas bíblicas con códigos y formación ética que fortalecen a los líderes y protege a las congregaciones. Fomentado un ministerio íntegro, confiable y bendecido por Dios. Donde hay integridad, donde hay ética ministerial, donde nos deducimos y trabajamos por lo que Dios ha establecido, algo va a suceder. Seremos el lente público, el ojo público, que todo el mundo va a mirar que nuestra vida está en enseñanza porque hemos guiado nuestro rebaño completamente con testimonio, con educación, con principios. Hemos rendido cuentas, hemos sido supervisados y nadie puede decir nada de nosotros porque en medio de nuestros conflictos, nuestra crisis, tenemos a dónde ir, con quién trabajar, quién nos cementa, quién nos trabaja y quién nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no andamos solos, sino que nos dejamos guiar por el poder de lo que Dios ha establecido. Para mí es de suma importancia que tú entiendas que este podcast viene para que tomemos alerta, para que levantemos banderita, para que nos entrenemos más, para que hagamos grupos donde estemos supervisándonos, donde haya apoyo emocional, pastor, ministro, líder que me escucha. Nos cansamos, nos agotamos, necesitamos mentores, consejeros, terapeutas para trabajar esos momentos difíciles. Estoy aquí para ayudarte y recuerda que la iglesia le pertenece a Cristo. Todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor, lo hacemos bien, porque Dios tomará y nos llamará a cuenta por lo que hemos declarado en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, síguenos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y recuerda que Cristo vino para vencer, tomar poder y tú eres parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios te bendiga.